Bien, señores, presidente, gracias por el discurso, pero no me lo voy a quitar. En los espacios cerrados, no me lo voy a quitar, presidente. Aquí vengo con la mascarilla, ustedes lo saben, me la quito como hacen los cubanos en la televisión, pero me la voy a volver a poner, presidente. Justamente el Colegio Médico ha criticado que el gobierno suspenda la presentación de la tarjeta de vacunación. Don Zenén, doctor, no le estaban pidiendo en ninguna parte, ya. Y mire que yo ando con ellos. Hace tiempo que no la estaban pidiendo. Y por supuesto, los epidemiólogos dicen que no debió haberse suspendido la cuestión de la mascarilla. Que no. Entonces, como el presidente dice, bueno, vamos a cada cual que se defienda. Entonces, presidente, yo me voy a poner mi mascarilla. ¿Entiendes? Punto. Más nada. Les tengo algo que yo quiero. Mire, ustedes vieron ayer que yo traje, nosotros vamos a hablar de geopolítica hoy, pero ayer yo traje, fue ayer, a la gente de la Guayiga de Pedro Brán con el vertedero que le quieren meter por ojo, boca y nariz en una zona declarada ecoturística. Pues quiero que sepan que se reunieron y me mandaron la foto de los que son. Se reunieron y hubo uno, me mandaron la grabación de lo que dijeron sobre Consuelo de Pradel. Vamos a ponérsela para que ustedes la oigan. ¿Ok? Esos son 3 de allá de la Guayiga de Pedro Brán. Con respecto al vertedero, me avisa Jorge cuando estemos listos. Oigan lo que ellos dicen de mí. Ya hasta me río. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y usted cree que esa visita de Consuelo de Pradel aquí hoy, para qué fue? ¿Usted no ve que ella pidió una reunión con lo que quieren instalar, con los empresarios que quieren instalar ahí? Pero ¿y para qué? Es para no volver más a una reunión de ustedes y cogerlo de ella por allá. ¿Usted no sabe cómo que se mueve este país? ¿Y usted cree que Consuelo de Pradel gastó gasolina en su vehículo para ir donde ustedes, ahí al 22, por obra ahí del Espíritu Santo? Coño, pero vean la política más allá, vean la cosa más allá. Tenemos 1000 años viendo a esa gente y sabemos quiénes son. Y cuando le mojan bien se desaparecen y lo dejan a ustedes solos y al final la cosa se hace donde va. Porque eso va a ir, eso ya, y están casi ya, meterle mano. Eso va, incluso ya saben que en 9 meses terminan eso completico. Entonces eso va. Ahorita agarra la compañía de reciclaje a Consuelo de Pradel y dice, pase por aquí, por la oficina. ¿Qué es lo que realmente ella anda buscando? Que la llamen. Pa, y le dan un melón. Y se calla Consuelo de Pradel. La justicia, con eso que ustedes grabaron. Ok, deja que yo lo identifique, que me lo mandaron. Ya me mandaron la foto de ustedes 3 así, canchanchaneando. Ve a averiguar los haitises, si a mí me dieron cuarto, ve a averiguar ya en Pedernales, cuando hicimos todo en contra del compost que querían tirar ahí. Ve a averiguar, partido desgraciado, azaroso. Y no van a hacer maldito vertedero ahí, no lo van a hacer. Y los voy a demandar por todo eso que están diciendo ahí. ¿Ok? Entonces, vaya, vamos a hacer vertedero. No lo van a hacer. Y otra cosa, cuidado con el gobierno y la Barrigol, que ya se pusieron de acuerdo con la presa de cola. No la pueden hacer esa presa de cola encima del río Cuance. No la pueden hacer la presa de cola encima del río Cuance, que ese río es afluente de los Sama. Y vamos a beber mierda entonces, aquí los dominicanos. No pueden darle la autorización a Barrigol. Ok. Y nos vamos a tener que fajar, a los puños si es necesario, para que lo sepan. No puede, ahí ya apareció, no, porque ya a Barrigol le van a dar el permiso para hacer la presa de cola. Háganla donde no sea arriba de un río, como hicieron en el Yagal. No la van a hacer. No la pueden hacer arriba de un río, del Cuance menos, que es afluente de los Sama. El agua que bebemos nosotros aquí. Entonces, ¿estamos claros? Y a ustedes 3, parte de infelices,
voy para la justicia con ustedes. Entonces, visto el caso y comprobado el hecho, señores, ahora lo de Patricia Marilois, eso me tiene muy dolida, punto. Porque Patricia es como una hija, imagínate, hija de Carlito Acuasiate, que era un hermano. Fue dirigente del Partido Comunista, fue toda su vida. Una persona bellísima, un maestro excelente. Patricia, su hija, fue maestra de mi hija Alejandra en el ballet. Coreógrafa, trabajadora. Y Marilois, que todo el mundo sabe. Ahí me mandaron unas fotos. Mire, ahí esa foto que me mandaron. Ahí está Patricia, Marilois, Gracielina y esta muchachita, Marily Gallardo. Mire, gente que se llevaba. Mire qué cosa tan bella esa foto. Entonces, tantas cosas. Por favor, que no se sigan mandando tantas cosas y que se investigue qué fue lo que pasó. Por favor, por favor. ¿Ok? Bien. Con nosotros está vicerrector de Funglode, vicerrector académico de Funglode, el señor Víctor Villanueva. Yo conocí a Víctor justamente en una participación que tuvo en Sol de la Mañana, porque no había tenido el gusto, el placer de conocer a este joven tan preparado. Por eso es que los Funglodes salen tan bien preparados. Yo creo, sí, no, mira, fuera de broma, yo creo que una de las mejores aportaciones que ha hecho el doctor Leonel Fernández a este país es lo de Funglodes. Así es. Porque de ahí sale una calidad excelente. Así es. Entonces, Víctor, tú que eres un experto también en cuestiones de geopolítica, Bueno. Hoy tenemos la situación de Ucrania. Sí. Con Rusia, Rusia dijo desde ayer, estoy retirando tropas, que lo que estaban era en una especie de ejercicios, pero que la está retirando. Primero eso creó un alivio, pero ya hoy Estados Unidos, un vocero anónimo, porque dice así mismo el New York Times, un funcionario anónimo de la Casa Blanca dijo que eso era mentira, que no se estaban retirando las tropas, que al contrario, que habían más tropas. Entonces, ¿cuál es la intención de ambos bandos? El norteamericano y el ruso. ¿Por cómo usted ve esto? Bueno, de entrada un placer, doña Consuelo. Ay, gracias, Y un Víctor. privilegio y soy merecido, no me es merecido todo lo que usted ha dicho de mí. Ay, sobre sí, todo, no, eso. el privilegio totalmente mío estar con una persona de trayectoria y sobre todo de prestancia en nuestro país como usted. Gracias, mi amor. O sea, completamente, nos criamos viéndola siempre. Ay, sí. Y en cuanto a lo que estamos viendo de cara a lo de Ucrania, es algo que es bastante ordinario cada 100 años. Porque es una recomposición de fuerzas de las potencias dominantes del siglo XX y que de alguna manera hay un consenso colectivo de que la potencia hegemónica del siglo XX ha sido Estados Unidos. Claro. Como le decía que en el siglo XIX fue Inglaterra y que anteriormente estuvo inclusive el Imperio Otomano, sí. Y que de alguna u otra manera hay un ciclo de por siglos que se ha documentado en donde cada siglo hay una recomposición de fuerza hegemónica del planeta, de los países que componen este planeta. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Lo que estamos viendo es que Estados Unidos está aplicando una estrategia para mantener doblegada las potencialidades de que surjan otras potencias, como el caso de Rusia, como el caso de China. Barack Obama había actuado inclusive en esa tendencia, pero Obama la óptica que le planteó fue por la vía del comercio, por la vía de las finanzas globales. Y que de esta manera, cuando él propuso el Tratado de Libre Comercio con la zona asiática, lo que buscaba era precisamente darle un paso adelante a China con respecto a tener que Estados Unidos contara con la región de Asia, que sea su gran locomotora
para lo que ellos como patente industrializaban y que de alguna u otra manera también financiaran esa expansión del comercio internacional. En el caso, obviamente, de Rusia, lo que estamos viendo es un contexto no cerrado de lo que fue la guerra de los misiles, la situación de los misiles de la Guerra Fría, derivado y significado en aguas atlánticas de nuestra región, y que se lleva bajo el amparo de lo que se conformó con la OTAN, que es una organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización que busca la cooperación militar, sí, y que en esencia cuyo foco es la incorporación de antiguas repúblicas soviéticas. sí, Y que de esta manera, en los últimos años, sí, se han incorporado un conjunto de países que cuando usted lo ve en la geografía, son literalmente es un cerco desde Lituania hasta Rumania, en donde se le ha hecho un cerco a Rusia. Geográfico, y que solo quedan dos países, Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia tiene un parámetro totalmente orientado hacia Rusia. Sí. Ahí no hay dolor de cabeza para Putin. Para Rusia. Pero ahora mismo con el presidente Zelensky de Ucrania, que es contrario a la concepción de Rusia, sí, e inclusive accedió al poder, entendiendo que Ucrania debería formar parte de la OTAN. De la OTAN. Y ahí entonces, después del contexto de que Rusia se hiciera parte de Crimea, que es una península perteneciente a Ucrania, pero que da acceso al Mar Negro, sí, y que desde aquí se conecta con el Mar Mediterráneo, sí, que le da ventaja a Rusia de tener acceso a aguas cálidas, sí, que en su costa norte no tiene, no tiene. Y que en estas aguas cálidas no tan solo el acceso, sino que también tiene acceso de manera más expedita para acceder hacia el Medio Oriente, que es una zona tan apetecible por estas potencias, por distintas causales, sobre todo la de los recursos fósiles que tienen ahí estos países. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí lo que estamos viendo es una escenificación donde Estados Unidos, con lo que usted señala de ese funcionario anónimo, está jugando a la propaganda. Ajá. Porque todo esto desdice los planteamientos inclusive de Henry Kissinger. Porque Kissinger decía, no hay por qué cercar a Rusia. Sí. No hay razón, tenemos competitividad frente a ellos. Entonces, una insistencia con la OTAN de crearle un cerco geográfico y de instalarle misiles en su frontera, exacto, entonces ya no tiene sentido. Como cuando Kennedy le dijo a los soviéticos, no me pongan misiles en Cuba. Eso es un contexto inverso, por eso que es un capítulo inverso. No cerrado de eso. Exacto, por eso que tú lo señalas. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos cuando intentaron ponerlo en Cuba? No. Saquen eso de ahí. Entonces Rusia tiene razón para exigir lo mismo. Exacto. Tiene la misma razón. Entonces, en eso que es objetivo, o lo más cercano al objetivo que estamos tratando de graficar aquí, los países de la Unión Europea, que también son parte de la OTAN, sí, han actuado con otra lógica. Han actuado, ya sea coordinado o no con Estados Unidos, porque también tú no cierras todas las vías formales de negociación. Entonces entra al juego el presidente de Francia, Macron, sí, para establecer canales de comunicación, y luego entra Alemania, que es el principal socio europeo de Rusia en Europa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que se está viendo es que la postura de los países de la Unión Europea y de la Unión Europea es de no llevar efectivos militares a Ucrania. Exacto. De no entrar en esa dinámica. Exacto. Pero eso tiene una lógica. Tiene la lógica, primero, estamos en invierno. El gas, el 33% de la cuota de gas viene de Rusia, del gas que se consume en calefacción y cocina en Europa. Y es algo que Estados Unidos no puede suplir. Y a pesar de que Estados Unidos ha dicho, sí, cerramos el Nord Stream 2 y nosotros le suplimos. Ellos han intentado con países del norte de África, hay ya unos funcionando vía España, pero el tema es que no suple al nivel que suple Rusia. Sí. Entonces, los países europeos están condicionados a. Sí. Solo para citar un ejemplo, las exportaciones
de toda la Unión Europea, de Alemania hacia Rusia, implica el 25%. Las exportaciones de De Alemania Alemania a Rusia, el 20, oye, pero Son el 25% de todo lo que exporta la Unión Europea hacia Rusia. Y Alemania es un país dominante del status quo político Sí. de la Unión Europea. exacto, es como quien dice, es el motor. Es un motor, claro que El sí. motor de la Unión Europea. Alemania, o sea, sobre todo en innovación y tecnología, Así es. Alemania solo ahí recibe el 17% del Producto Interno Bruto de Alemania, viene por patentes. Ay, Dios, Sí, y ¿cómo el 17%, por patentes? Por patentes e inventivas Oigan eso. a razón de la tecnología que tiene Alemania. Alemania. Entonces, ¿qué pasa con Oye, esto? qué interesante. Sí, Sí. ellos no van a jugar. Por eso es que Alemania que ha sido tibia con Estados Y Unidos Francia igual, y Francia igual. neutrales. Y Estados Unidos se ha puesto bravo porque no nos están dando ese respaldo. Borrell no, Borrell el español Sí, Josep está Borrell. tirado, Josep Borrell está Sí. tirado en brazos de Estados Unidos. Sí, Sí, sí. es verdad, hoy lo vi dando una declaración Sí, de baboso. Profesor mío, fue profesor mío, pero... Ay, pues no él- le diga que yo le dije baboso. por favor. no se preocupe. Pero él me dio clase en la Complutense de En la Madrid. Complutense. Y el tema está en que él dan obviamente cuenta, tiene... Yo le digo a ustedes los fungloditos. Son No, maravillosos. realmente Fulgor es una gran escuela Sí, y un no, gran no, aporte no, para mire. el país que hay que apoyar. Hay que Y apoyar. siempre estamos ahí. Entonces, no, te estoy distrayendo. El contexto es con Borrell lo que lleva obviamente es una agenda más hacia el eje dominante, fáctico de la Unión Europea. Él encabeza la política exterior de la Unión Europea, pero estamos influidos también en lo que tiene que ver con la postura inglesa. Pero ya esos son otros temas. Sí, Interesante. más allá, aunque su perfil no lo evidencia así. Oye, no lo porque hubiera pensado. Él es catalán, entonces Ya. él no va muy pro corona, digamos. Ah, sí. Entonces, Entendido. y lo es alguien supeditado a que reconoce la corona española y todo eso. Pero tiene es catalán, pero es catalán. No le caen mal los ingleses, Sí. no le caen mal los franceses, entonces lleva ahí una postura que también para haber llegado a esa posición le ha valido mucho. Qué interesante. Entonces, pero el contexto real de la Unión Europea está en no ponerse en riesgo por algo que no le implica un factor de amenaza inmediata. Exacto. Entonces, sobre esta base, Estados Unidos lo que busca es con la propaganda, es decir, fíjese algo que ha llamado mucho la atención. Estados Unidos siempre le dice en zona de conflicto a sus nacionales, salgan de aquí, que posiblemente puede pasar tal cosa. No, sí. aquí pasó fue el día tal, El día tal, habrá era ayer miércoles. El miércoles dijo 16. Biden, el miércoles 16 Rusia invade. Que le mandaron a decir los rusos, de que mándenos a decir la hora para nosotros saber. Entonces, los rusos exactamente. relajándolos. Sí, obviamente. No, Biden, mándenos a decir la hora para nosotros saber cuándo que vamos a entrar. Para ser puntuales. Para ser puntual. Dios mío. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es jugando a lo que tiene que ver a la composición política democrática de las naciones europeas. ¿A qué me refiero? Los sistemas políticos a nivel mayoritario, los países europeos son parlamentarios. Los congresistas, esto es un modelo de democracia directa. Sí. Y que si estos congresistas ven que su población está alarmada con alguna circunstancia, ellos van a adoptar el temor del colectivo que ellos representan y lo van a hacer valer en los espacios de toma de decisiones, es decir, en el Parlamento. Claro. Y con eso Estados Unidos puede influenciar en que la Unión Europea cambie de posición, que no esté tan tibia y no que apoye la política. Porque la ciudadanía lo exige. Exacto. Y por eso la propaganda. Sí. Ahora, profesor, no voy a decir profesor. No, sí. Mire, profesor. Qué honra, gracias. ¿Estados Unidos quiere enfrentar a Rusia o es a China verdaderamente su objetivo? O como dicen los macorizanos, o ambamente. Porque ayer decía un compañero, pero ¿qué es lo que representa Rusia? Rusia ya no representa ningún peligro para Estados Unidos en términos militares o económicos. Entonces, es haciendo alguna manifestación con Rusia para decirle algo a los chinos.
Yo lo que creo es que ellos siguen, de alguna manera se está desoyendo mucho a lo que han sustentado los principios rectores de la política exterior norteamericana, y es un caso de atención. Ajá. Lo de Henry Kissinger no es solo también con el tema del acorralamiento. Kissinger siempre también planteó que, que Estados Unidos siempre debe evitar a toda costa un enfrentamiento con los dos. Con China y Rusia. A los dos juntos no. Que cuando se tenga algidez con uno, tiene que haber fraternidad con otro. Y que han respondido Putin y Xi Jinping. Unificados ellos. Pero salió, exacto, yo me quedé unificado y entonces hicieron por escrito Exactamente. todo un acuerdo que, por cierto, ayer salió en el periódico El País Español, completo el acuerdo de Xi Jinping y de Putin. Ahora, con motivo de los Juegos Olímpicos, ellos sacaron tiempo y firmaron aquel manifiesto donde está la situación de que ya no hay un eje hegemónico. No lo hay. ¿Es así? Sí, hay una conclusión por parte de lo que estudiamos relaciones internacionales, política internacional, de que la recomposición de fuerzas por la naturaleza en capacidad de cada una de las potencias va a llevarnos a un escenario, por ejemplo, multipolar. Exacto. Pero mientras por muchos años fue bipolar, Estados Unidos-China, o Estados Unidos y Rusia, siempre Estados Unidos de por medio. En este caso, cuando vemos lo militar, Estados Unidos. Cuando vemos lo comercial, lo industrial, la capacidad comercial, China. Entonces, cuando vemos lo nuclear, diversas naciones. Entonces, ya no hay una acepción de tener un mundo unipolar. Exacto. Entonces, ya eso está descartado a toda condición académica. ¿La multilateralidad tiene que ver con esto? No. Ya, más bien es cómo estas potencias han utilizado la multilateralidad para ellos salvaguardarse medidas. Porque lo que estamos viendo es entrar a un escenario de un mundo apolar. Óigame esto, apolar. Apolar, que es que nadie define nada. Nadie define nada. Entonces, ya aquí lo militar tendrá una presunción. Interesante. Que sí, apolar. Entonces, en lo apolar es que nadie determina todo. Antes sí. Entonces, ahora Estados Unidos de hecho, financieramente se ve. Estados Unidos eligió cuáles países sustentaran su deuda externa. Israel, Japón, pero en este caso ya China, un gran tenedor de la deuda de Estados Unidos. Entonces, ya ahí, en ese contexto, no hay manera de que Estados Unidos se vea como un gran independiente y viceversa con respecto a China. Entonces, vamos a ver muchos casos, muchos episodios como este. Atravesamos la crisis del mar meridional de China, que China ha expandido su capacidad de mar, pero eso es para reconfigurar las rutas de los estrechos en estos archipiélagos asiáticos que pasen por mar de ellos, y sobre todo por la presencia de las flotas navieras de los Estados Unidos a nivel militar, porque acorde a la Convención de Mar, si un buque cargado de armamento atraviesa determinados estrechos o aguas jurisdiccionales de otros estados, tienen que obligatoriamente emerger. Entonces, para Estados Unidos no desvelar cuáles submarinos andan en cuáles aguas, ahora tienen que buscar otras rutas más lejanas, y por eso es que Estados Unidos respondió estableciendo una nueva alianza militar con otros países, que incluye inclusive Australia. Que entonces se buscó un problema con los franceses. Con los franceses por la OTAN, porque fue en desconfianza. Exacto. Entonces, y eso lo que lleva es que es una respuesta a ese conflicto. Ese conflicto, vaya. Y lo que vemos entonces que también China puede tener la potencialidad del problema con relación a tanto con Corea del Norte, pero también con Taiwán, en donde Estados Unidos vende miles de millones de dólares al año en armamentos y equipamientos militares a Taiwán, y que diariamente, prácticamente de manera diaria, para que no sale todos los días en la prensa, hay violación de espacio aéreo entre uno y otro, entre China y Taiwán, el continental y la República, donde lo que buscan es precisamente generar alguna fricción
Y esto es un problema que se puede asemejar a lo que pretende Rusia con Ucrania. Entonces, si Rusia tiene éxito para Estados Unidos, ya entonces le implicará tener en jaque a dos aliados fundamentales, como es Taiwán, como lo es también. ¿Y usted cree, esto es una cuestión de creencia, como si tuviéramos, como decía... La disposición la tienen los sí, políticos exacto. de ellos. Como decía Mr. Rodríguez, el director del Muñoz Rivera, cuando uno decía, yo creo, Mr., no estamos en clase de religión para estar creyendo. Eso era Mr. Rodríguez, no echamos un boche. Eso es correcto. En matemática, yo creo. Sí, no estamos en clase de religión Eso para es estar verdad. creyendo. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Usted cree en la... Rusia lo que dice, nosotros no estamos por invadir. Nosotros lo que estamos es que no nos instalen la OTAN y los misiles. Sí. ¿Usted cree Sí. que esa es la intención de Rusia y no pasa de ahí? Sin ninguna duda. Ay, ¿Por sí, qué? yo también. Porque Rusia no tiene la capacidad financiera para abrirse a una guerra con los Estados Unidos. No puede. No la tiene. No la tiene. ¿Tiene armamentos nucleares? Sí, pero no tiene capacidad. Y hay muchos elementos. Por eso yo analizo también el contexto desde lo intrínseco de cada uno de los actores. Para el caso de Putin, que tiene ya más de 2 décadas dominando la presidencia de, Eso es otra de cosa. Rusia, Sí. tiene un desgaste interno. Exacto. Político, Claro, social y claro, militar. claro. Y él tiene que de alguna manera superar contextos como lo heredado por Gorbachev, por Boris Yeltsin, que no le respetaron los acuerdos con relación precisamente a la OTAN, y que él tiene que dar respuesta en cuanto a eso. Ahora, la economía de Rusia no está en su mejor momento. Ha sido expulsado del G8. Sí. El crecimiento de Rusia apenas roza el 1%. La inflación, Sí, el sí, costo de vida. sí. Pero todavía Putin tiene un as bajo la manga que no ha alardeado de eso. Y ya JP Morgan en un informe lo señaló en proyección. Por ejemplo, la producción de petróleo de Rusia. Ok. Rusia produce alrededor de 10.3 millones de barriles diariamente. Solo recortando en este escenario actual a la volatilidad de los precios del barril de petróleo, si Rusia recorta 2.2 millones de barriles diarios de 10.3 que produce, el petróleo se dispara a 149 dólares, madre. a 152 dólares. 152, que ese es su Eso cara. proyecta JP Morgan. Dice JP Morgan, Entonces, sí, por eso Biden opina de que el petróleo, Sí. de que el petróleo está caro por esa crisis. Ella dando señales de que eso o sea contemplado por parte de los rusos y ellos lo saben, y que preparando a su población de que pueda haber un efecto inflacionario aún mayor a las quejas que ellos tienen como ciudadanos. Entonces, estadounidenses. profesor, justamente por eso hay también el argumento, yo le estoy preguntando por argumentos que, Sí. el argumento de que Biden mantiene todas estas posiciones de que Rusia va a invadir, incluso ahora que, no, todo eso que están diciendo de que retiran tropas, eso es mentira, sí tiene, y vuelve y dice una fecha de que pasado mañana otra vez va a invadir Rusia, Sí. que volvieron y le relajaron y le dijeron, que nos diga entonces exactamente otra vez a qué hora es, para nosotros coger vacaciones, todo eso le están diciendo, o sea, y fue la ministra de Relaciones Exteriores, una viceministra que le salió con el relajo. Díganos exactamente la hora y el día para nosotros los rusos coger vacaciones. Todo esto está pasando. Pero real y efectivamente Biden puede también mantener esta crisis, esta expectativa, creando el enemigo exterior famoso. El problema es que si Biden no lo hace, si Biden deja caer el escenario como está actualmente, Exacto. le repercutirá en sus intenciones de repostularse. No hay nada más peligroso en Estados Unidos que un presidente que pretenda repostularse. Asumen todo. Históricamente así ha sido. Por eso Obama, cuando intenta repostularse, él se ofuscó y se enfocó correctamente hacia la economía. Porque si lo hacía Como así, Clinton, como hizo Clinton también. Sí, bueno, Clinton en su Que escenario... tenía la economía alta, con sí, superávit. Sí, exactamente. Y a pesar de todos sus escándalos, entonces la Exactamente. economía lo salvó. No, y fue su riesgo, porque Clinton llega al poder criticando a George Bush
padre, Sí. precisamente con... Sí. Es la economía, estúpido. La economía estúpido. La famosa frase, es la economía, de estúpido. su asesor James Cavalier. Exacto, que eso se ha hecho un clásico. es un clásico. Eso sí, es sí, la sí, economía, sí. estúpido. Sí, sí, sí. Entonces, sobre esa base, Bill Clinton gana las elecciones y mantiene la economía a flote. Obama por igual. Entonces, en el contexto de Biden, Sí. que es un político clásico de los Estados Unidos, del establishment norteamericano, ay. es un político Pero tiene luces, ¿usted cree que le ve luces? Porque yo lo que no creo que esté en su mejor momento, pero luces sí la tiene. él la tiene luces. Sí. Y sobre todo que él dirigió por muchos años la principal comisión, la más poderosa del Congreso de los Estados Unidos, que es la Comisión de Exteriores, precisamente. Sí. Ay, Entonces, esto... Pero lo de Afganistán también cayó muy mal, le ha caído muy mal esa salida de Afganistán. por eso digo que no está en su mejor no está en su mejor momento. momento, no ha habido lucidez. Sí. Estados Unidos se ve muy errático. Ay, sí. Y haber asumido la posibilidad de que Ucrania entrara a la OTAN han destapado este avispero. Entonces, eso era innecesario. Y esa postura de los rusos, como usted señala, díganosla ahora, eso es contrarrestando la propaganda norteamericana de Estados Unidos y mandando un mensaje de credibilidad a los europeos. A los europeos. Que es la tesis de todo esto. Sí. Ellos son la base que legitimarían una postura de Rusia o determinarían el éxito de Estados Unidos en caso de que haya una incursión militar. Mire, escúcheme, porque es que son tantas preguntas que No. necesito sacarle el jugo. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sí. decía, o sea, en un principio estaba planteando también, y le dijo, pero caramba, ¿cómo estas cosas así? Caramba, pero Europa no habla, el único que habla al principio, el único que habla en esta crisis es Estados Unidos. Y es que Europa no tiene voz, es que Europa no habla. En la mesa de negociación es con Estados Unidos. Y a partir de ahí fue que Macron entonces hizo la gira, después Alemania, que la han criticado los Estados Unidos. Con Gerald Schauer. Exacto. Sí. Italia está saliendo también a hacer la gira, va hasta Moscú va a llegar Sí. una gente, o sea, se está movilizando Europa para conciliar. Sí. ¿Estados Unidos va a tener que atender a esto o va a seguir siendo la voz de todo? Es que los europeos han visto que cualquiera que sea la salida, los grandes perdedores serán ellos. Entonces, es que, no hay manera de que ellos puedan entender lo contrario. O sea, y obviamente Estados Unidos no tiene condiciones de darle garantía de nada. Así es. Porque no es que muevan. Pero Zelensky dijo, Zelensky, el presidente, pero ven acá, que ha estado, es una gente antirruso. Sí. Pero ven acá, pero Estados Unidos, como quien dice, nos mete para que la gente entienda, nos mete en este lío, estamos en este lío. Y nosotros nunca hemos pedido... Ni le informan nada. Y dice que no nos va a mandar tropas para defendernos en caso... ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer? La caída del Imperio Otomano define eso. Ajá. Fíjese cómo las potencias dominantes de la época se distribuyeron geográficamente todo sin tomar en cuenta a nadie. A nadie. Italia, Inglaterra, Francia, se distribuyeron y crearon los afamados TAN. Kirguistán, Kazajstán, Afganistán, Uzbekistán. Yo tengo todo lo que están. Sí, Pericles Franco decía el Karajistán. Hasta el Karajistán lo hicieron, porque queda más lejos que el carajo. Entonces se distribuyeron el Imperio Otomano geográficamente a conveniencia, sin tomar en cuenta un factor, la composición poblacional. Y de ahí toda esta inestabilidad y problemas que vive el mundo el día de hoy. Porque tú tienes ahí entonces una misma demarcación como nación, sunita, chiita, o sea, tú tienes ahí una composición religiosa, étnica, antagónicas entre sí, que es el origen de toda esta inestabilidad del mundo. ¿Y Estados Unidos? Por no contemplar los factores geográficos. O sea, creando naciones, entonces a Pakistán.
Entonces, todas estas del Karajistán que están ahí, ese Pericle Frank nos decía así. Entonces, Afganistán, que tiene también, entonces, que los chiitas, que los sunitas, que los... Estados Unidos se dio cuenta de esto para lograr armar porque yo creo, Estados Unidos fue que con la invasión de Irak, armas de destrucción masiva jamás aparecieron, pero desbarataron todas esas naciones. No era necesario porque no era ese era el pretexto. ¿Verdad que ese era el pretexto? Si Era un pretexto. tenían la justificación de la historia, pero en realidad no era necesaria, porque lo de ellos es el dominio geográfico. Por eso al presidente de Ucrania ni lo consultan, ni le llaman, ni le informan. Porque es una geografía. O sea, esto es, ¿qué me interesa y qué es? Bueno, ahí no está, controlo, pues controlo. No controlo, vamos a controlar. De cómo sea. Quita al presidente, métanlo preso, muevan aquí, utilicen los organismos de cooperación de ellos para financiar grupos subversivos. O sea, y lo hacen según la condición. Primero le dieron los cuartos a la gente de Al Qaeda, de Osama Bin Laden, después se volvieron en contra. Que la torre, todo el mundo cree que la torre la tumbó. Todo eso. Saddam Hussein. Decían, ¿quién tumbó la torre? Saddam Hussein, que ni siquiera sabía dónde estaba esa torre. Oye, eso. Sí. O sea, hay mucha falsedad en los argumentos de todas partes. Sí, es muy difícil, son justificaciones para las poblaciones, para los electorados, hacia lo interno, y sobre todo en lo que tiene que ver con los propósitos estratégicos. Vamos a ver. Por eso le dije ahorita, estas potencias se han servido de la multilateralidad. La multilateralidad se creó, el primer intento fue después de la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de Naciones. Fracasó. Estados Unidos nunca perteneció formalmente, la inestabilidad de los Estados miembros, y había un consejo que tenía la función de velar por la seguridad, que no evitó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces surge las Naciones Unidas, que ya con un esfuerzo específicamente de Churchill, Stalin y el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos orquestaron cuál iba a ser la nueva sinfonía multilateral. Se distribuyeron poder en el Consejo de Seguridad, que totalmente criticable. Yo soy un crítico del poder de veto, pero a la vez hay que reconocer que ese poder de veto ha estabilizado con respecto a una guerra mundial. Ahora bien, eso está definido con respecto a los contrarios de esos 5. Pero no funciona cuando es para ellos, cuando lo implica alguno de esos 5. Y por eso vemos a una Naciones Unidas que no pinta nada en un conflicto latente como este. Y no pintó nada en la invasión de Irak, que Estados Unidos dijo, me meto en Irak. Implicaba un miembro permanente. Exacto. Entonces, se metió en Irak sin pedir permiso. Si lo va a vetar. Entonces, ellos se han servido de la multilateralidad para seguir, aún sea de manera más civilizada, aunque sean atroz cualquier acto de guerra, se han servido para hacer valer su recomposición de fuerzas. Un acuerdo para la no proliferación de armas de destrucción masiva o armas nucleares. Sí, perfecto. Fírmelo todo el mundo, pero nosotros no desmontamos. Exacto. Entonces, y así lo hacen según a sus propias conveniencias. Y pasan por alto que el mundo, y bueno, lo vivimos con el presidente Donald Trump en alguna medida, el mundo no puede estar supeditado al interés de un individuo específicamente, porque tenemos la capacidad de autodestruirlo. Ok. Nada más quiero, porque no está... ¿Tenemos qué tiempo, por favor? Los chicos que nos digan. Jorge, por favor. ¿Hay posibilidades de esta tercera guerra mundial? ¿Usted cree que por ahora no? Así. No creo. Nos quedan 3. No creo que haya condiciones ahora para una guerra. En lo absoluto. Habrán episodios, habrá situaciones, casos como el de Siria, casos eventuales. Dios mío, eso de Siria. Desbarataron a Siria, y nadie ha dicho nada. Nada. Desbaratada aquella sociedad. No, totalmente. Eso da pena. Conflictos en África y todo eso. Exacto.
a nosotros nos queda un tema que hoy no lo vamos a poder abordar, pero yo sí quisiera que después que usted lo abordara. Cuando sea. Que somos América Latina. Este zafacón de que patio trasero, nosotros no somos ningún patio, nosotros somos el vertedero. Ese que quieren hacer en Pedro Brán, eso es lo que usted ríe, azaroso. Usted está riendo. Nosotros lo que somos un vertedero para los americanos. Nos han puesto a producir droga y después nos agarran y nos sacrifican. Y ustedes son partidas de productores de droga, de cocaína, eso es lo que son ustedes, ¿oíste? Y después entonces nos castigan, la consumen ellos. Nos han puesto a producirla para ellos consumirla, es mi punto de vista. Sí. Y entonces nos castigan a nosotros y nos han desbaratado. México está desbaratado, Colombia, nosotros, el de Honduras anda preso, huyendo, el desastre. Pero nos han puesto a producir la droga, nosotros somos subproductores de la droga para ellos consumirla. Seguimos siendo ese zafacón. América Latina no ha sabido edificar su futuro. Yo estoy de acuerdo. No ha sabido, se ha quedado supeditada a las doctrinas Monroe, a las doctrinas Drago, a las doctrinas del derecho americano, y ha dejado siempre a merced de los Estados Unidos en la edificación de nuestro futuro. Por eso somos la región más desigual del mundo. Sí. Por eso nuestras democracias son tan endebles. Por eso aquí hay institucionalidad para extraditar, como el caso de Honduras, a un expresidente por droga, que para no votar por un presidente que está vinculado a cuestiones de droga. Así es. Entonces, esos son elementos, o juzgarlo internamente, no que él te lo pida uno extranjero. Entonces, nosotros en América, lamentablemente, y corremos el riesgo de que en esta tendencia degenerativa, porque ¿de qué vive América Latina? De recursos naturales. Sí. Y eso se acaba, eso es finito, eso no es infinito. Sí. Cuando se acabe, ¿qué hacemos? Bueno, profesor, yo le agradezco mucho, pero tenemos que hacer otro programa. Yo feliz, tenemos que hacer otro programa porque Emma, en Funglode tienen que hacer un curso para yo ir. Cuando usted diga, y de lo que haya exacto, de geopolítica, me encanta. Yo siempre he sido... A mí me decía un relacionador público de la embajada norteamericana, me decía, Consuelo, a mí me llama la atención que los comentaristas y los periodistas que no hablan de la situación internacional como temas. Entonces yo siempre comienzo todo mi programa en donde quiera que yo esté con el tema internacional. Porque es que como que tenemos una mentalidad a veces de media isla, de que vivimos aquí y no nos afecta lo que sigue el mundo. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Señores, qué interesante ha sido este programa con el profesor Villanueva, Víctor Villanueva, quien va a estar después aquí y vamos a seguir hablando de los temas de geopolítica. Recuérdense que le damos las gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, que tiene esos especiales los martes y los jueves, y también a Tu Marca País, Café Santo Domingo, y a Tu Marca País, los productos Rica. Si Patricia Acquasiati necesita sangre, por favor, para una operación que la van a someter esta tarde, si no la han sometido, pero si se necesita sangre, póngase, por favor, atento a esto para que podamos colaborar con la salud de Patricia Acquasiati. Un abrazo a todos sus familiares y a la familia también de Marilois, que yo sé que están pasando momentos muy difíciles. Nos vemos mañana si Dios quiere.